Era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y traía libros de la biblioteca, a la cual yo también doné un libro, muy contento porque de esa misma biblioteca nacieron los primeros libros que yo conocí. Recuerdo los de Graciela Montes, de Nicolò Viaja al País de la Cocina. Esos fueron los primeros que yo escuché de ella, pero recuerdo uno que leí, que le saqué a mi hermano mayor, a Lorena, está acá presente. En el séptimo grado me acuerdo que le quité un libro de mitología griega que me interesó mucho, sobre todo por el politeísmo y todos estos poderes y magia que tienen los dioses griegos, que uno está habituado a otro tipo de crianza y a otro tipo de religión, les parece extraño, ¿no? Hemos visto recién en el principio de la presentación cómo tocabas la guitarra. Contanos cómo influencia la música en tu poesía, en tu forma de escribir, cómo esa armonía propia del género musical se transfiere a tu escritura. Y hay algo que tiene que tener siempre, a mi gusto, ¿no? La poesía, que es ritmo, melodía y, ¿no? Ser fluida cuando uno lo lee. También hay que recordar que una de las primeras poetas en la antigua Grecia era Safo, que tenía en una mano, si se quiere, el arpa y del otro lado la mano estaba componiendo poemas. Entonces, desde los 12 años más o menos que toco la guitarra y se ha vuelto parte de mi personalidad o de mi ser. Además, yo tengo un tema típico, ya lo reconozco, pero además de que mi mamá se llama Cecilia, Santa Cecilia es la diosa de la música. Entonces siempre trato de tener algo inconsciente o implícitamente o conscientemente, siempre trato de que haya un flujo mientras se lee lo que escribo. Entonces trato de que sea también armonioso esto, ¿no? Cuidar valores estéticos o artísticos desde la afición siempre y también con algo de música. Otra de las influencias que te marcan mucho es el estudio de la carrera de psicología, en el cual ya estás en cuarto año, si no me equivoco. Sí. Me gustaría saber cómo trabajás esa relación también del arte de la escritura con lo que vos vas estudiando, porque eso te lleva tiempo de lectura, te lleva tiempo para plasmar, y quizás muchos de esos conceptos que vos estudiás también se vuelcan en la poesía, quizás también sea un vehículo para entender tu poesía, ¿no? Sí, hay uno de los grandes psicólogos, como el padre del psicoanálisis, que fue Freud, que a partir de él yo conocía a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, otro gran filósofo y con una prosa impresionante. Sobre todo me interesaba al leer sus libros la indagación interna, ¿no? Sobre sí mismo, sobre el alma, la mente, el inconsciente, como quieran llamarlo. Entonces, a partir sobre todo, yo indagué mucho más primero en la psicología, que luego me interesé mucho más en la literatura. Entonces, con la profundidad psicológica, también me llevó a entender mejor a autores como Cortázar, por ejemplo. Y volviendo a autores como Cortázar, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, determinados autores que han marcado no solo una impronta en lo literario, sino en el compromiso social que han asumido y que han sido hijos de su tiempo. Contanos, ¿qué pensás sobre el compromiso social del escritor? Esa es una larga discusión, podríamos hablar horas y horas. Pero, bueno, Laura está acá presente, que estaba sacando fotos, que también le agradezco. Una vuelta hablamos con ella de qué difícil, sobre todo en el tiempo de Cortázar y de Borges, ser escritor, ¿no? Ser artista en sí, ¿no? Estar comprometido, pero realmente comprometido. Hablando particularmente de Pablo Neruda y Vicente Huidobro, pueden ser secundarios porque yo en realidad me identifico más, o quisiera identificarme, algún día llegar a ser como él, como a quien conocemos como el más fuerte, que es Pedro Bonifacio Palacio, que es alguien que no solo a partir de su literatura, sino desde la pedagogía, desde ser un docente de las letras, llevó a cabo el campo de la literatura. Entonces me parece muy interesante, sobre todo a partir de lograr hacer talleres, contar cuentos en jardín de infante, trabajar en secundarias con chicos, en vespertino también trabajé, inclusive fuimos a un comedor, ¿no? Ahí uno trabaja en la literatura de otra manera y también está comprometido de otra manera.
A mí hubo una vuelta que fuimos al jardín de infantes de Ferri, que una nena me regaló un dibujo. Creo que fue por compromiso, porque una de las chicas que me acompañaba, que se llamaba Fría, a ella un nene sí le regaló un dibujo y esta nena hizo una imitación, ¿no? Y yo a la semana me la cruzo en el colectivo a la nena, con el papá, y me saluda la nena. Dice, hola, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo te va, Dios? Y al padre le dice, ¿sabes? Ese chico fue a contarnos cuentos al jardín. Y ahí es cuando uno le encuentra sentido a todo lo que hizo. Porque también a partir de ahí interactúan las generaciones, la nena con el padre, te gusta leer, no te gusta, podemos comprarte un libro. Entonces creo que esa es también una manera de comprometerse socialmente. Contanos, volviendo a nuestra realidad, al tiempo de hoy, al Checoletti 2012, Sí. en este día.